en un espacio vectorial de dimensión n, son una representación de los vectores a través de los escalares necesarios para poderlos generarlos de acuerdo a cierta base. Entonces, para hablar de un sistema de coordenadas, necesito el espacio vectorial, necesito la base, y entonces ya podré definir las coordenadas de un vector, como encontrando la combinación lineal que nos da ese vector. Entonces, eso son los sistemas de coordenadas, ¿no? Entonces, tengo una base con ciertos vectores, n vectores. Entonces, estos son linealmente independientes y generan a todo B. A todo espacio vectorial B. Bueno. Y entonces, si un vector se puede escribir como, bueno, más bien todos se pueden escribir más bien, dada la combinación lineal que necesito de escalares, más bien los escalares que necesito para la combinación lineal de los vectores de la base, son los escalares que van a definir a la coordenada del vector. Las coordenadas cambian a una columna. Y aquí tengo a las alfas. Bueno, eso fue lo primero que se definió. ¿Qué son las coordenadas de un vector? Los escalares que se requieren. Bueno, ¿qué son las coordenadas de un vector en términos de una base B? Son los escalares que se requieren para la combinación lineal que me genera ese vector con los vectores de la base, ¿no? Entonces, aquí están los escalares. Y el espacio vectorial pues, podría ser de cualquier naturaleza, puede ser matrices, puede ser polinomios, pueden ser mismas columnas, mismas filas, vectores fila, tuplas, pero ya las coordenadas las vemos como vectores columna. Ustedes seguramente están acostumbrados a ver las coordenadas como n tuplas, ¿no? Por ejemplo, puntos como 3,2, pues los ubican en el plano, o 1,2,3 los ubican en el espacio. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar por columnas, va a ser más sencillo para nosotros después trabajar otros conceptos. Bueno, que de hecho ya también los vieron, que es la matriz de cambio de base. Dentro de los puntos que les pedí que vean, es que estas coordenadas se comportan de cierta manera y resulta que la coordenada de la suma de dos vectores, en términos de la base B, es igual a la suma de las coordenadas. Esta suma es la suma definida en el espacio vectorial, pero esta es la suma de columnas común que conocemos, ¿no? Y bueno, esto ocurre. También lo mismo un escalar por un vector, las coordenadas de un escalar por un vector es igual al escalar por las coordenadas del vector. Igual, este es un producto que se define de los escalares por los vectores. Y este de aquí es un escalar, una multiplicación, ¿cómo se llama? Estándar, ¿no? Común entre un escalar y una columna. Bueno, la siguiente parte que pedí que revisaran era la matriz de cambio de base. Una matriz de cambio de base dado que las coordenadas dependen de la base, entonces un mismo vector puede tener distintas coordenadas si cambio las bases. La matriz de cambio de base de B1 a B2. Donde B1, orden los vectores B1, B2, B3 hasta Bn. Y B2 tiene los vectores U1, U2 hasta UN. Esta matriz de cambio de base se denotaba así. Bueno, nosotros la denotaremos así. De autor a autor cambia la notación. Hay otras formas de llamar a esta matriz de cambio de base. Algunos la ponen así. B1 a B2. Otros lo ponen así. B1, B2, ¿no? Todas significan lo mismo. Y esta matriz de cambio de base lo que tiene son una serie, se define por columnas. En la primera columna, lo que tienes a este vector, que es el primer vector de la base B1, en términos de la base B2. Este vector de aquí
me faltó comentar algo. Bueno, ahorita retomo esa parte. B2 en términos de la base B2. Y así hasta llegar al último que es Bn en términos de la base B2. Y esta es la matriz de cambio de base. ¿Para qué sirve? Pues resulta que un vector en términos de la base B2, las coordenadas de un vector en términos de la base B2 es igual a la matriz de cambio de base de B1 por B2, de B1 a B2, por las coordenadas del vector B1 en términos de la base B1. Bueno, de ahí esta notación, ¿no? Como que se elimina esto, se está multiplicando, está dividiendo y nos queda esto en términos de la base B2. Como un cambio de unidades. Ok. Algo que se me pasó platicar, lo retomo de este lado porque era donde se vio. De claro. Y bueno, otra cosa que también se mencionó es que no importa quién sea la base ni quién sea el espacio vectorial, siempre las coordenadas de cero vector son las coordenadas que tienen puro cero del campo. ¿Esto por qué? Bueno, para construir al cero con los elementos de la base, si a construir la combinación lineal, como son elementos independientes, los escalares tienen que ser cero. Entonces, bueno, de ahí se sigue esa parte. Y otra es que, por ejemplo, B1, perdón, las coordenadas de B1 en términos de la base B1 que aparece de aquí, pues es 1 en el campo y 0 en las demás posiciones. En general, BI, pues tiene 0 del campo, 0 del campo, 1 del campo, 0 del campo, hasta 0 del campo. Y esta de aquí es la posición I. Y bueno, también eso es un tanto evidente. Un vector es igual a sí mismo por 1 y 0 con los demás, ¿no? Entonces, estas representaciones de esas bases como las sencillas de realizar. Con respecto a las matrices de cambio, regresando a ellas, pues entonces se vio que la matriz de cambio de base de B1 a una base B3, ¿no? Si ya están en juego tres bases, pues resulta ser igual a esto. Y bueno, esta relación nos permite trabajar con tres bases, ¿no? Con la relación que hay entre las tres bases. Una utilidad de esta propiedad es de repente trabajar con la base canónica, porque si yo quiero la matriz de cambio de base B1 a base B2, utilizando como intermedia la canónica, pues aquí pongo a la base B2, aquí la base canónica, aquí a la base B1 y acá a la base canónica. Resulta que encontrar estas matrices de cambio de base, pues implica hacer un sistema de ecuaciones, resolverlo y obtenerlo, ¿no?
para obtener esas matrices de cambio de base. Pero, pues, cuando es la canónica, una de ellas resulta tal cual la misma base y la otra es la inversa de la base o de la matriz que construye esa base. Entonces, alcancé a notar que uno de ustedes hizo el ejercicio. Vamos a checarlo y vamos a ver si ahí aparece para que lo revisemos. Por acá. Ok. Voy a dejar de compartir esto. Bueno, creo que aquí era encontrar unas coordenadas y lo hizo a través de una inversa. Ya que encontró la inversa, encontró las coordenadas y bueno, es para encontrar la combinación lineal y entonces así se definen las coordenadas. Las coordenadas son los escalares que encontró para este término, ¿no? Aquí en R3. En general, pues, se pedían cuáles son las bases para obtener cualquier vector x, y, z, cuáles son sus coordenadas. Bueno, aquí igual se resolvió en 2 pasos y se llegó a esto. Estas son las alfas que se requieren de acuerdo a x, y, z. Entonces, las coordenadas de x, y, z con esta base, que es la base, no, que no la escribí, acá está, esta base de acá, pues son estos elementos. Eso fue de la primera parte sobre coordenadas. Acá hay otro de coordenadas, es las matrices de 2 por 2 con entradas en F5 y son aquí cuatro matrices y hay que encontrar a las coordenadas de la matriz en general que tiene entradas A, B, C, D. Se plantea el sistema de ecuaciones, se resuelve y aquí están ya las coordenadas de la matriz. Aquí, aunque hay sumas, esto es una columna, ¿no? En particular, se les pedía el de este dato, el de 1, 2, 3, 4, pues simplemente los valores y estas son las coordenadas. Aquí no sé si lo respondió después. Vamos a checar. Bueno, sí, aquí está. Y bueno, aquí revisábamos la parte de la suma, ¿no? ¿Qué pasaba cuando sumaba esta matriz con esta matriz? Pues me daba esta matriz y sus coordenadas son estas. Y si sumo por separado las coordenadas, resulta que da lo mismo. Lo mismo con el escalar. Aquí esta parte de, bueno, cómo... esto no esté bien. A ver, Carlos. Así está bien. La primera matriz es la de 1, 0, 0, 0. Entonces, cuando saqué las coordenadas de esta matriz, pues resultó, o resulta, que se obtiene esta misma, ¿no? Las coordenadas de la segunda matriz, 0, 1, 0, 0, de la tercera de la cuarta esta, que es lo que ahorita comentaba en el resumen. Y bueno, pues lo último de coordenadas. Y acá el ejercicio de cambio de base, uno de los ejercicios. Ok, aquí son los polinomios de lo más grado 1. Tengo 2 bases. Una base es 1 más x y otra base es 1 más 1 menos x. Ok. Como lo que quiero obtener es la matriz de cambio de base. ¿Aquí qué pasó? A ver. Carlos, ¿estás aquí? Sí, profesor.
De estos ejercicios de cambio de base, yo no los había entendido muy bien. Entonces, vi que después en los demás videos, usted los resolvió y al parecer los resolvió de esta forma. Ok. Ajá, pero no estoy seguro. O a lo mejor me confundí de ejercicio, no sé. Sí. Ahorita lo pasemos en el pizarrón. Pero si yo quiero la matriz de cambio de base de B1 a B2, lo que requiero son las coordenadas de los vectores de la primera base en términos de la segunda. Este sería el primer vector, 1 más X, en términos de la base B2. Y el segundo sería este, 1 menos X, en términos de la base B2. Eso es lo que requeriría. Ok, vamos a checarlo. Ahorita me pueden dictar esto, que voy a cambiar de pantalla. Ok. Antes de cambiar de pantalla, algo que se me olvidó mencionar es la inversa, bueno, perdón, la matriz de cambio de base de B2 a B1 resulta ser la inversa de la matriz de cambio de base de B1 a B2. Entonces, también se tiene esa propiedad. Bueno, ahora sí el ejemplo. Es el espacio vectorial, los polinomios de grado 1 en la variable x. Y sean dos bases. B1 igual a, si no me equivoco, era 1 más x y 1 menos x. Y B2 es así, no me acuerdo bien. No, creo que era 1 y 1 más 2x. gracias. Bueno, entonces, todos los polinomios, cualquier polinomio de grado 1, se puede escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Vale? Entonces, estas son bases. Aparte, son linealmente independientes. Uno no es múltiplo del otro, ¿no? Entonces, son LI. Entonces, estas cosas son bases. Vamos a obtener la matriz de cambio de base de B1 a B2. Como lo comenté, son las coordenadas del primer vector en términos de la base B1 y el segundo vector en términos de la base B2. Ok. Ok. Aunque encontrar, por ejemplo, este vector en términos de esta base pudiera no ser tan complicado. Prácticamente sería esto entre 2 más esto entre 2, ¿no? Como que un medio más un medio de esto. Aquí me daría un medio más un medio me daría este 1 y el 2 entre un medio me daría este aquí. O sea, está fácil de obtener estas coordenadas. Igual estas coordenadas en términos de esta podría ser que no esté tan complicado. Aquí seguramente va menos un medio y acá pues, son 3 medios para que ya me quede este vector de aquí. Puedo sacar hasta a lo mejor planteo el sistema, pero ni siquiera tengo que llevarlo a Gauss-Jordan. Sin embargo, voy a plantearlo así para que generalicemos. O sea, pues porque está sencillito y son dos bases muy facilitas. Pero si se complica, pues lo que podemos hacer es plantear un sistema bien estructurado y pues ya ejecutar el algoritmo de Gauss-Jordan, ¿no? Ejecutar no me refiero a que necesariamente nosotros hagamos las operaciones, a lo mejor para ejercicios de aquí sí, pero para cuestiones más complejas, pues se programe. Entonces, a ver, de aquí. Lo que yo tengo que hacer es plantear un sistema de ecuaciones
¿no? Que multiplique a los vectores que aparecen aquí. Que es este, más este. Igual con el primero, para obtener las coordenadas de este vector. Y para obtener las coordenadas de este vector, aquí no sé por qué le puse x2 no es x nada más. Igual unos escalares. ¿Dónde les pongo índice a los escalares? Que me dé esto. Entonces, le voy a poner estas coordenadas, estos índices, 1, 1, 2, 1. Ese sería 2, 2, no. 1, 2 y 2, 2. ¿Por qué? Miren, de este sistema de ecuaciones, tengo, bueno, más bien, de esta combinación lineal, obtengo el siguiente sistema de ecuaciones. Los términos independientes, que serían alfa 1, 1 más alfa 2, 1, sería igual a 1. Y, y después los términos que tienen que ver con x, sería 2 alfa 2, 1, igual con 1, ¿no? Sería este más este por este me debe dar 1. Y luego de x sería este por este, me debe dar x. Entonces, el coeficiente es 1. Entonces, 2 por 2 alfa 2, 1, me debe dar 1 de acá. Y por otro lado, esto me genera este sistema. Alfa 1, 2 por 1. No, bueno, perdón. Alfa 1, 2 más alfa 2, 2 me debe dar 1 también, pero alfa 2 alfa 2, 2, que sería este por este, me debe dar este coeficiente, que es menos 1. Este sistema de aquí, entonces se puede colocar como 1, 1, 0, 2 por alfa 1, 1 por alfa 2, 1 debe ser igual a 1, 1. Y el sistema de acá es el mismito, con las mismas matrices de coeficientes, nada más otros escalares para obtener otras coordenadas de este otro vector. Pero pues entonces son lo mismo, ¿no? Son tal cual esta parte. El sistema sigue siendo el mismo. Entonces los sistemas los puedo resolver al mismo tiempo. Sí, así. Por un lado tengo que resolver con con este sistema estos valores independientes y con este mismo sistema estos otros valores independientes. Como cuando hago operaciones no se afecta más que los elementos de la misma columna, lo puedo resolver al mismo tiempo. Ahora chequen bien y prácticamente aquí tengo a la información de la base B2, ¿no? Por columna, la base B2, acá anda, ¿no? Los coeficientes son 1 y 0. Y los de términos del segundo vector son 1 y 2.
que es lo que aparece aquí. 1 y 0 y 1 y 2. Y aquí lo que tengo es los términos de la base B, la información de la base B1. Aquí está el vector 1 más X. Ese 1 de aquí y este 1 de aquí se transformaron en este 1, 1. Y en el otro, el 1 de aquí y el menos 1 de acá se transformaron en este otro vector, que es el que tengo acá. Prácticamente tengo esto. Este lo puse así porque rápidamente llegamos, aplicamos Gauss-Jordan y llegamos a lo que queremos, ¿no? Aquí sería un medio de la fila 2. Quedaría esto. Y después, no sé qué hice, perdón, voy a corregir. Aquí sería 0 y 1, era lo que quería hacer. Y aquí sería la fila 1 menos la fila 2. Aquí tendría 1, 0, 0, 1. Y aquí tendría un medio menos un medio, un medio. Un medio menos menos un medio, 3 medios. Un medio y menos un medio. Que eran justamente las coordenadas que ya decía que teníamos. Estas son las coordenadas del vector 1 y estas son las coordenadas del vector 2 en términos ambos de la base B2. Y entonces la matriz de cambio de base de B1 a B2, pues es la justa que tenemos aquí. Un medio, 3 medios y menos un medio. Ok. ¿Qué pasó entonces cuando a esto le aplico Gauss-Jordan? Pues lo que voy a llegar va a ser a la identidad de este lado y aquí a la matriz de cambio de base de B1 a B2. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí de cómo obtuve la matriz de cambio de base? Creo que no. Todos estos pasos que aquí planteo, y hasta aquí estos se pueden ahorrar si se entienden bien, ¿no? Y ya directamente me paso a hacer los cálculos que requiero. Aquí la información de la base B2, bien entendido, cada columna es un vector, que es esto de los vectores, los escalares que lo conforman, ¿no? Y aquí la información de la base B1, aunque hayan sido polinomios, finalmente aquí se ven como columnas. Aplico Gauss-Jordan y llego a esto. Bueno, esta matriz de cambio de base entonces ya me puede dar las coordenadas de cualquier vector en términos de la base B2. Vamos a inventarnos un ejemplo de el ejemplo del ejemplo. En lugar de dar el polinomio, me voy a inventar las coordenadas y después ya digo cuál es el polinomio. A ver. Bueno, incluso eso sería bueno para ver si han comprendido el concepto. ¿De qué polinomios serán, en términos de la base 1, serán esas coordenadas? ¿Me podrían decir? No me dan el polinomio, sino me dan las coordenadas. ¿Cuál es el polinomio? La base B1, pues no la recuerdan, anda acá. Esta es la base B1. 1 más X y 1 menos X.
Jóvenes, ¿cuál es el polinomio? ¿Cómo se podría obtener? Prácticamente la información está aquí. ¿Qué pasa por su mente? Aunque sea equivocado, ¿qué pueden decir? Está todo aquí, se va a servir todo en el plato, ¿sale? Para que aunque no sepan, aunque no hayamos visto nada de matemáticas en todo ese tiempo, o no hubieran visto nada de matemáticas en todo ese tiempo, ustedes analicen y vean qué se puede obtener. Entonces, B1, B2, Bn. Estas son como las distintas cosas que se relacionan, ¿sale? Igual con 1 hasta n, de alfa i por bi, y luego aquí, las coordenadas de b en términos de la base b. Es esto. Y nuestro caso particular, me dicen esto. 1 más x, 1 menos x. Me dicen esto. Y me están preguntando esto. Es multiplicar cada uno de los escalares por los términos de la base. Pues sí. Entonces, ¿cuánto vale b?
eh, 3 más 3x y menos 1 más x. ¿Y cuánto es? Sí, o sea, B sería 3 por uno más X, más menos uno por uno menos X. Entonces, Creo que es 2 más 2x. a ver, si, aunque tarde un poquito más, pero trate de no creer y que esté seguro. ¿Qué sería? Hagan esta operación. 2 más 4x. ¿Cómo? 2 más 4x. 2 más 4X. Entonces, está bien. Ok, tardamos mucho en hacer esto, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Mm, bueno, y continuando con esto de aquí, pues entonces si yo quiero obtener las coordenadas de 2 más 4X con respecto de la base B2, pues lo que puedo hacer es multiplicar a la matriz de cambio de base de B1 a B2 por las coordenadas de 2 más 4X en términos de la base B1. Y esto pues es este producto. ¿Cuánto da? Cero y 2. ¿Cuánto? 0 y 2. 0 y 2. ¿Cómo podemos comprobar que en efecto esas son las coordenadas de este vector en términos de la base B2? ¿O qué significa que esas son las coordenadas de este vector en términos de la base B2? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo podría yo estar seguro que estas son las coordenadas de este vector en términos de la base B2 si no hice la forma tradicional de obtenerlo? Podría ser, podría yo checar algo.
No, está bien, sí. Muchas gracias. ¿Ayer se hicieron aquí o no? ¿No? Ah, pensé que se había hecho aquí. Por favor. Entonces, jóvenes, ya no hay idea. No, profesor. A ver. Voy a empezar en un problema análogo. Ok. Vamos a suponer que ustedes tienen un voltímetro para calcular el voltaje justamente que hay en un objeto donde corre justamente una corriente eléctrica, ¿no? Y pues pueden calcular con ese voltímetro las corrientes, con esa misma fuente de corriente que sigue la misma intensidad, distintos objetos. Esos objetos los colocan en serie y en paralelo. Y ustedes saben de alguna manera matemáticamente calcular cuál sería el voltaje total, porque saben cómo se funciona este, ¿no? Es la ley de Kirchhoff respecto a conexiones en paralelo y así, ¿no? Entonces ustedes la calculan y luego cómo comprobarían que lo que calcularon está bien. Recuerden que tienen un voltímetro. Pues poniendo el voltímetro, ¿no? Tienen el voltímetro. Lo mismo. A ver. Entonces, Mm, las coordenadas de un vector en términos de una base son los escalares que se requieren para obtener ese vector con los vectores de la base. Resulta que aquí obtuvimos las coordenadas de este vector en términos de esta base por otro método, no lo hicimos así. Bueno, pues teníamos un artificio matemático para obtenerlo. ¿Cómo compruebo entonces que estas realmente son las coordenadas de este vector en términos de esta base? Voy a silenciarlos, ¿no? A ver. Esto es el voltímetro, ¿no? Esto pasa si solo si pasa esto, ¿no? Cuando hago la combinación lineal, cuando pongo el voltímetro, mi resultado es este. Aquí no le puse el voltímetro a esto para obtener esto, sino hice otra cosa, un artificio matemático con cosas que conozco por acá, ¿no? Le puse el voltímetro a cada una de los vectores de la base B1 en términos de la base B2 para obtener y ya, como que me di cada uno de los elementos que conforman a esta cosa. Y ahora, pues resulta que esto me debe dar aquí. ¿Qué significa ponerle el voltímetro a esto? Significa, pues chécate esto, ¿no? A ver si te está diciendo que esto se cumple, entonces lo que se debe de cumplir es esto. Y pues simplemente revisamos, a ver, es cierto que 2 más 4x es igual a 0 por el primer vector de la base B2. El primer vector de la base B2 es 1. Más 2 por el segundo vector de la base B2. El segundo vector de la base B2 es 1 más 2x. ¿Es esto cierto? Pues sí, ¿no? Sí. Entonces,
no lo obtuve como normalmente buscaría cuáles son estas coordenadas, que sería plantear un sistema de ecuaciones aquí con estos vectores, sino fue a través de una matriz de cambio de base. Bueno, vamos a tener que dejarle aquí. Nos vemos mañana. Pues, ¿sale? Ok, profesor. Profesor. Bye. Hasta luego. Hasta luego.